A mediados de diciembre de 1998, en la pequeña localidad de Ashford Pines, un rincón boscoso en las afueras de Oregón, la vida transcurría como una postal navideña. Las casas de madera estaban cubiertas por una capa de nieve, las chimeneas expulsaban hilos de humo y los vecinos se saludaban de ventana a ventana. En Ashford, la gente no cerraba con llave sus puertas. Nunca había pasado nada que rompiera la calma. Hasta ese invierno. Esa mañana, Thomas Miller, de 6 años, estaba sentado en el porche de su casa, con su gorro rojo de lana, observando cómo su padre, Richard, cortaba leña junto al cobertizo. Su madre, Ellen, preparaba chocolate caliente en la cocina. Afuera, la nieve recién caída amortiguaba los sonidos, y lo único que se escuchaba eran los golpes del hacha y las risas de Thomas. Era un niño inquieto, curioso, con esa energía inagotable que parece desafiar el frío. Richard, en medio de la tarea, le dijo: «Ve a buscar el trineo al garaje, hijo. Vamos a aprovechar la nieve». Thomas obedeció sin dudar. Caminó por el costado de la casa, y esa fue la última vez que sus padres lo vieron. La desaparición. Minutos después, Ellen salió con las tazas de chocolate, esperando verlo regresar. No estaba. Caminó hasta el garaje y lo encontró vacío. «Tommy», llamó. Silencio. Solo el sonido del viento arrastrando la nieve contra las paredes. Richard dejó el hacha y comenzó a buscarlo alrededor de la casa. Pensaron que quizá había ido a visitar a los vecinos, los Keller, que vivían a 2 casas de distancia. Pero no estaba allí. Tampoco en la calle, ni en el patio trasero. Lo que empezó como una búsqueda doméstica se volvió, en cuestión de horas, una movilización de todo el pueblo. La policía local, voluntarios, incluso guardabosques, se unieron. Revisaron cada rincón del bosque cercano, el lago helado, las viejas cabañas abandonadas. Nada. Ni una huella clara en la nieve, solo marcas confusas que el viento borraba rápidamente. El paso del tiempo. Los días siguientes fueron una pesadilla para los Miller. La policía instaló un centro de operaciones en la estación de bomberos. Ellen y Richard aparecieron en la televisión local, suplicando información. Las autoridades levantaron carteles con la foto de Thomas por todo el condado. Pero Ashford Pines no era un lugar de desapariciones. Y la ausencia de pistas dejó a todos desconcertados. Con el tiempo, la investigación perdió fuerza. El invierno pasó, llegó la primavera, y con ella, el silencio. Ellen dejó su trabajo en la biblioteca para dedicar cada minuto a buscar a su hijo. Richard, antes un hombre alegre y conversador, se volvió reservado y taciturno. La casa se llenó de carpetas con recortes de periódicos, mapas y fotos. Era como si cada pared fuera un tablero de investigación. El vecino solitario. En la calle de los Miller vivía Edward Blake, un hombre de unos 50 y tantos años. Viudo desde hacía más de una década, llevaba una vida discreta. Antiguo carpintero, pasaba gran parte del tiempo reparando cosas en su taller. Casi no socializaba, pero siempre saludaba con una sonrisa tímida. Un día, 8 años después de la desaparición, Edward tocó la puerta de los Miller. Llevaba un gorro gris y guantes de cuero. «Richard, tu cerca del lado norte está caída», dijo. Vi que la nieve aplastó parte de la madera. La conversación fue cordial. Richard agradeció la información y notó, por primera vez, una vieja perrera detrás del taller de Edward. La estructura de madera, gastada por el tiempo, parecía abandonada. Edward explicó que había pertenecido a su perro, fallecido años atrás, y que pensaba construir una nueva. Ellen, al enterarse, comentó que sería bueno invitarlo a cenar. «Hace años que no hablamos con nadie fuera de esta casa», dijo. La cena. La cena fue sencilla, estofado, pan casero y té caliente. Edward habló de su juventud, de cómo perdió a su esposa en un accidente automovilístico, y de lo difícil que fue criar solo a su hijo, quien, según dijo, murió joven por una enfermedad. «Uno se acostumbra al silencio, aunque no quiera», murmuró. Al final de la noche, Richard le ofreció ayudar con la construcción de la nueva perrera. Edward sonrió, pero negó cortésmente. «Es un proyecto pequeño. Me gusta trabajar solo». La primera incongruencia. Días después, Edward mencionó que iba a buscar un perro a un criadero en el pueblo vecino.
Richard se ofreció a acompañarlo, pero Edward dijo que no podía, tenía una reunión con viejos amigos. Esa misma tarde, Richard lo vio conduciendo hacia el criadero. Fingió no verlo, pero sintió una punzada de desconfianza. Al regresar, Edward tenía un pastor alemán joven, nervioso, que parecía no encajar en la calma habitual de su dueño. Cuando Richard se acercó a acariciarlo, Edward lo detuvo con un gesto. «Todavía no está acostumbrado a la gente», dijo. «El ambiente cambia». Con el nuevo perro, la rutina de Edward se volvió distinta. Salía menos, mantenía las cortinas cerradas y trabajaba hasta altas horas de la noche en el taller. Algunas veces, Richard veía una luz tenue filtrarse por las rendijas de la puerta del cobertizo, junto con sombras moviéndose en el interior. No había nada concreto, pero la inquietud se instaló en Richard como un peso invisible. Ellen, por su parte, pensaba que eran solo imaginaciones alimentadas por años de dolor. Sin embargo, algo estaba por ocurrir. Algo que rompería el frágil equilibrio que habían logrado sostener todos esos años. El invierno en Fairbrook había alcanzado su punto más duro. La nieve cubría cada rincón del vecindario, y el silencio de las noches hacía que cualquier sonido, por pequeño que fuera, se escuchara con nitidez. Desde la ventana de su habitación, Marcos podía ver la parte trasera de la casa de Walter, y últimamente, esa vista se había convertido en una obsesión silenciosa. Los días pasaban, y algo en la rutina del vecino comenzaba a no encajar. Walter había sido siempre un hombre reservado, pero ahora parecía moverse bajo un patrón extraño, como si tuviera un horario oculto que solo él entendía. Salía de casa cuando el sol se ocultaba y regresaba a horas en que todo Fairbrook dormía profundamente. A veces no regresaba hasta el amanecer. Marcos empezó a notar también que el perro nuevo de Walter, un pastor alemán de gran tamaño, no dejaba de ladrar en ciertas noches. No era un ladrido normal, como el de un animal defendiendo su territorio, era un sonido más agudo, interrumpido por gemidos que transmitían incomodidad, incluso miedo. Y lo más extraño, esos ladridos solo se escuchaban cuando Walter estaba dentro del cobertizo. Claire intentó restarle importancia. «Quizá está entrenando al perro», dijo una noche, intentando volver al calor de la cama. Pero Marcos no podía dejarlo pasar. Entrenar a un perro a medianoche, bajo cero, en un cobertizo cerrado. No, eso no tiene sentido, pensaba mientras apretaba la mandíbula. El rastro en la nieve. Fue una madrugada de enero cuando algo rompió por completo la delgada línea de paciencia de Marcos. Un viento helado golpeaba las ventanas, y al mirar hacia afuera, notó un detalle, las huellas en la nieve. Desde la puerta trasera de Walter hasta el cobertizo, se marcaba un camino claro de pisadas grandes, seguramente las de Walter. Pero a un lado, siguiendo casi el mismo recorrido, había otras más pequeñas, demasiado pequeñas. Marcos no quería creer lo que estaba viendo. Se colocó una chaqueta gruesa, tomó una linterna y salió. El frío le mordía la cara, pero ignoró la sensación. Avanzó hasta quedar frente a esas huellas. Se inclinó, iluminando el suelo. No había duda, eran huellas humanas, más o menos del tamaño de un niño, y lo más perturbador, estaban descalzas. La sensación que lo recorrió fue difícil de explicar. No era miedo exactamente, pero sí una incomodidad que le apretó el pecho. ¿Qué hacía un niño descalzo, a medianoche, yendo hacia el cobertizo de un hombre solitario? Mentiras cada vez más torpes. Al día siguiente, Marcos intentó sonsacar información a Walter. Lo encontró en el jardín, paleando nieve. «Oye, anoche escuché mucho al perro. ¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa forzada. Walter levantó la vista, con una expresión incómoda. «Ah, sí, sí. Solo estaba ajustando unas cosas en el cobertizo, el perro se pone nervioso con ruidos raros». Marcos asintió, pero notó que Walter evitaba mirarlo a los ojos. Además, la pala temblaba ligeramente en sus manos, como si hubiera sido tomado por sorpresa. Más tarde, Claire le sugirió que no se obsesionara. «Quizá es tu imaginación, Marcos. No podemos empezar a inventar cosas», pero su voz se quebró al decirlo, como si en el fondo temiera que no fuera imaginación. Los ruidos en la madrugada. Esa misma noche, Marcos se mantuvo despierto. Se sentó junto a la ventana con las luces apagadas, observando el cobertizo. A eso de las 2 de la mañana,
vio una luz débil encenderse dentro. Se levantó y, en silencio, salió al jardín trasero. El crujir de la nieve bajo sus botas parecía retumbar en toda la calle, así que se movió con cuidado. Se detuvo a unos 10 metros del cobertizo. Desde dentro se escuchaban ruidos metálicos, golpes secos, como de herramientas chocando. Entre esos golpes, un sonido apagado, un susurro. Marcos contuvo la respiración. No era claro si la voz era la de Walter o de alguien más. Se acercó un poco más, pero el perro, que estaba atado a un poste, comenzó a gruñir suavemente, mirando fijamente hacia la puerta del cobertizo. Marcos se agachó para calmarlo, pero el animal parecía más nervioso que agresivo, como si también quisiera advertirle de algo. El catalizador. Esa misma semana, Claire tuvo un sueño perturbador. Soñó con Lucas, su hijo desaparecido, pidiéndole ayuda desde un lugar oscuro. En el sueño, podía escuchar un golpeteo constante, igual al que Marcos había oído en el cobertizo. Claire despertó agitada, con lágrimas en los ojos. «¿Está vivo, Marcos? No me preguntes cómo lo sé, pero, está vivo». Aquella afirmación terminó por derrumbar las últimas reservas de Marcos. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Si había alguna mínima posibilidad de que Claire tuviera razón, debía actuar. El inicio de la vigilancia. Desde ese día, Marcos comenzó a vigilar a Walter de forma sistemática. Anotaba las horas en que salía y regresaba, las veces que encendía la luz del cobertizo, y los días en que el perro ladraba sin parar. Lo que descubrió no hizo más que alimentar sus sospechas. La mayoría de las actividades extrañas de Walter ocurrían los martes y jueves entre la medianoche y las 3 de la mañana. Una madrugada, armado con una pequeña grabadora, Marcos se acercó todo lo posible al cobertizo. Grabó varios minutos de ruidos metálicos y un murmullo débil, pero no logró descifrar las palabras. Sin embargo, había algo inquietante en el tono, no parecía una conversación casual, sino más bien alguien susurrando para calmar a otra persona. Con cada nuevo hallazgo, la tensión crecía. Marcos sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero también sabía que, al cruzar esa línea, ya no habría vuelta atrás. El invierno de ese año parecía interminable. Las nevadas se sucedían una tras otra, y el silencio que caía sobre la calle en las noches era tan denso que incluso el ruido más mínimo destacaba como un trueno. Para Ethan, ese silencio era tanto un refugio como un enemigo. Un refugio porque le permitía pensar, planear, reflexionar. Un enemigo porque en ese silencio, las dudas, las sospechas y los recuerdos de Joshua resonaban como campanas lejanas que no podía apagar. La tarde anterior, mientras recogía la basura del patio, volvió a escuchar ese sonido metálico que tantas veces lo había dejado inquieto. Venía, una vez más, del cobertizo de Harold. No era el golpe de una herramienta contra un banco de trabajo. Sonaba más bien como el repiqueteo de una cadena, un arrastre breve y seco. Ethan intentó no mirarlo, pero el simple hecho de ignorarlo le resultaba imposible. Claire notó su incomodidad mientras cenaban. ¿Otra vez lo escuchaste?, preguntó con el ceño fruncido. Sí, y no es un martillazo ni nada por el estilo. Es algo distinto. Claire dejó el tenedor a un lado y lo miró con esa mezcla de preocupación y resignación que tantas veces había usado desde la desaparición de Joshua. Ethan, no podemos vivir así. Si crees que Harold oculta algo, habla con la policía. Ethan negó con la cabeza. No tengo nada concreto. No lo van a tomar en serio. El regreso al cobertizo. Esa noche, a las 11:47, Ethan vio desde la ventana de la cocina como Harold salía de su casa y caminaba hacia el cobertizo con una linterna. El perro, atado a un poste cercano, no ladró. Parecía inquieto, como si reconociera que algo importante estaba a punto de suceder. Ethan apagó las luces de la cocina para no ser visto y se colocó el abrigo. Claire, medio dormida, apenas murmuró un «¿A dónde vas?», al verlo tomar las llaves. Él no respondió. Cruzó la calle despacio, ocultándose tras los setos. El aire helado cortaba la piel como cuchillas, y cada paso sobre la nieve crujía con un sonido que parecía más fuerte de lo normal. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se agachó tras el tronco de un viejo abedul. Desde allí, podía ver la silueta de Harold moviéndose dentro del cobertizo,
recortada por la luz amarillenta que escapaba por la rendija de la puerta. El golpeteo metálico volvió, esta vez más nítido. Un arrastre breve, seguido de un silencio pesado. Luego, un murmullo. Ethan aguzó el oído. No podía distinguir palabras, pero la cadencia del sonido no era la de alguien hablando solo. Era como si Harold se dirigiera a otra persona. Las huellas imposibles. Cuando Harold salió del cobertizo, Ethan apenas alcanzó a retroceder para que no lo descubriera. Harold cerró con llave, echó un vistazo rápido al entorno y volvió a su casa. El perro, inexplicablemente, no emitió un solo ladrido. Ethan se acercó a la puerta del cobertizo y vio las huellas de Harold en la nieve fresca. Pero no estaban solas. A su lado, paralelas, había otras más pequeñas, mucho más pequeñas, y sin calzado. Se detuvo, con la respiración atrapada en el pecho. Un niño, descalzo, en medio del invierno. El instinto le gritó que entrara, que rompiera la cerradura, que comprobara de una vez que estaba escondiendo Harold. Pero el recuerdo de Claire, agotada y al borde del colapso cada vez que él volvía con una pista falsa, lo frenó. Tomó mentalmente nota de la posición de las huellas y volvió a casa, decidido a regresar a plena luz del día. Claire y la revelación onírica. A la mañana siguiente, Claire estaba extrañamente callada. Tomaba café con las manos temblorosas, mirando por la ventana como si esperara que algo apareciera en la calle. Tuve un sueño anoche, dijo finalmente. Vi a Joshua. No era un niño, Ethan. Era más grande, como si hubieran pasado los años, pero seguía con la misma ropa de aquella mañana. Estaba frío, pálido, y me decía que no podía salir. Ethan sintió que el estómago se le encogía. ¿Dónde estaba? No lo sé. Era oscuro, pero había un olor raro, como metal húmedo. La descripción coincidía demasiado con lo que él había sentido la noche anterior cerca del cobertizo. La vigilancia comienza. Ethan decidió que esa misma noche montaría guardia. Preparó un termo con café, tomó unos binoculares viejos y se instaló en el asiento trasero de su camioneta, estacionada en la calle lateral que tenía vista al patio trasero de Harold. Las horas pasaron lentas. Entre el vapor de su respiración y el frío que se filtraba por las ventanillas, estuvo a punto de rendirse. Pero a las 2:16 de la madrugada, la figura de Harold volvió a salir de la casa. Esta vez no llevaba linterna, solo una lámpara de aceite. Abrió el cobertizo y entró. Ethan, con el pulso acelerado, enfocó con los binoculares. La luz de la lámpara iluminaba solo un sector del interior, pero lo suficiente para que él distinguiera algo colgando del techo. No pudo identificarlo bien, pero se movió, como si respirara. Un visitante inesperado. De pronto, un golpe seco contra la ventanilla de la camioneta lo sobresaltó. Era Tom, uno de los vecinos del barrio. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, con un tono que mezclaba curiosidad y reproche. Ethan improvisó una excusa sobre que estaba vigilando por los robos recientes en la zona. Tom no pareció del todo convencido, pero no insistió. Sin embargo, ese breve intercambio fue suficiente para que Ethan perdiera el momento. Cuando volvió a mirar, Harold ya había apagado la lámpara y el cobertizo estaba otra vez en penumbra. Decisión peligrosa. El día siguiente fue una tortura de indecisión. Claire le pidió que dejara de obsesionarse, que lo que vio podía ser cualquier cosa, una manta, una cuerda, incluso un animal. Pero Ethan sentía que cada día que pasaba aumentaba el riesgo de que lo que Harold escondía desapareciera para siempre. Finalmente, a las 11:30 de la noche, tomó la decisión. Esperaría a que Harold apagara las luces de su casa y saldría al cobertizo. El interior del cobertizo. Pasada la medianoche, con Harold ya dormido, Ethan cruzó la calle con una linterna pequeña y un destornillador. La cerradura era vieja y no le tomó mucho tiempo forzarla. Dentro, el aire era denso y húmedo. El olor a metal oxidado se mezclaba con algo más, algo orgánico, difícil de describir. Avanzó con pasos lentos, iluminando cada rincón. Herramientas colgaban de las paredes, viejas jaulas oxidadas se apilaban en una esquina, y en el centro, una mesa cubierta con una lona mugrienta. Al acercarse, escuchó un leve jadeo. Contuvo la respiración y levantó la lona. Debajo no había un cuerpo, como temía, sino un colchón sucio,
con mantas arrugadas y restos de comida en un plato de metal. Al lado, una pequeña muñeca de trapo cubierta de polvo. Algo lo observa. Mientras intentaba procesar lo que veía, un ruido a sus espaldas lo paralizó. No era Harold, no eran pasos adultos. Era un susurro, débil, como el de un niño. ¿Quién eres?, dijo una voz apenas audible. Ethan giró lentamente, pero no vio a nadie. La luz de la linterna se movía, temblorosa. Afuera, el viento azotaba la estructura. En ese instante, escuchó el sonido de una llave en la cerradura. La noche siguiente, Ethan no pudo dormir. El murmullo de la noche, combinado con el recuerdo de aquel golpeteo metálico proveniente del cobertizo de Harold, lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada cierto tiempo, se levantaba de la cama para asomarse por la ventana y espiar la propiedad de su vecino. La luz de la luna iluminaba parcialmente la nieve acumulada, dibujando sombras alargadas sobre el suelo. A las 2:17 de la madrugada, el momento que había estado esperando llegó. La pequeña lámpara externa del cobertizo de Harold se encendió, y una figura apareció en la entrada. Era Harold, vestido con una gruesa chaqueta, botas pesadas y un gorro oscuro. Miró a ambos lados como asegurándose de que nadie lo observara, y luego desapareció dentro del cobertizo. Ethan decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Se vistió apresuradamente, tomó su linterna y, con extremo cuidado para no hacer crujir la nieve, salió por la puerta trasera. El aire gélido le mordía la piel y cada respiración se convertía en una nube de vapor. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo inquietante. No había huellas frescas que conectaran la casa de Harold con el cobertizo. Las únicas marcas en la nieve alrededor parecían viejas y ya congeladas. Sin embargo, Harold acababa de entrar. ¿Cómo era posible? Se detuvo a unos 10 metros del cobertizo, pegado a la cerca que dividía ambas propiedades. De adentro provenía un sonido rítmico, clink, clink, clink. Un golpe metálico, pausado, como el de alguien trabajando con herramientas pesadas. Entre cada serie de golpes, un murmullo apagado, como una voz hablando en tono bajo. Ethan contuvo la respiración, intentando descifrar las palabras, pero el viento las distorsionaba. Dio un paso más cerca, y entonces algo inesperado ocurrió. El perro pastor alemán comenzó a ladrar frenéticamente desde dentro del cobertizo. El corazón de Ethan se aceleró. Escuchó cómo Harold interrumpía lo que estaba haciendo y de pronto, la luz del cobertizo se apagó. El silencio que siguió fue absoluto. Ethan se agachó instintivamente, temiendo ser visto. Unos segundos después, escuchó la puerta abrirse de golpe. Harold salió, miró hacia el bosque y permaneció allí de pie, inmóvil, como si estuviera escuchando algo más allá de lo que Ethan podía percibir. Finalmente, Harold regresó a su casa sin cerrar la puerta del cobertizo. Ethan supo que esa era su oportunidad. Trepó la cerca con cuidado, sintiendo como el frío de la madera helada atravesaba sus guantes, y se acercó a la estructura. El perro había dejado de ladrar, pero un olor fuerte, mezcla de óxido y humedad, impregnaba el aire. Al asomarse por la puerta, la luz de su linterna reveló una escena que lo dejó paralizado: herramientas oxidadas, latas de pintura abiertas, cadenas colgando de un gancho en el techo, y en la esquina, una vieja puerta de madera, baja y estrecha, con un pesado candado. Ethan sintió un nudo en el estómago. El candado estaba cerrado, pero junto a él había un cuenco metálico con restos de comida fresca y una manta enrollada. El lugar parecía preparado para que algo, o alguien, permaneciera allí. Un ruido seco lo sacó de sus pensamientos, pasos rápidos en la nieve, acercándose. No tenía tiempo. Apagó la linterna, retrocedió a oscuras y, con un salto torpe, logró cruzar de nuevo la cerca justo cuando Harold llegaba a la entrada del cobertizo. Se escondió detrás de su propio garaje, respirando agitadamente. Desde allí, pudo ver cómo Harold inspeccionaba el interior, murmuraba algo entre dientes y cerraba la puerta con un golpe fuerte. Luego, apagó la luz y volvió a su casa. Ethan no durmió el resto de la noche. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había en esa puerta cerrada con candado? ¿Por qué había huellas antiguas pero no frescas? ¿Qué relación tenían los murmullos con todo esto? Al amanecer, intentó hablar con Claire. Le contó que había visto algo extraño y que necesitaba su ayuda para vigilar a Harold.
Pero Claire lo interrumpió, visiblemente cansada. Ethan, no podemos vivir así. No podemos seguir obsesionados con él. Necesitamos cerrar este capítulo. Las palabras de Claire lo hirieron más de lo que esperaba. Sin embargo, no podía dejarlo pasar. Si lo que había detrás de esa puerta estaba relacionado con Joshua, no podía darse por vencido. Esa misma tarde, Harold lo sorprendió en el jardín. Escuché ruidos anoche, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Algún animal rondando tu casa? Ethan fingió indiferencia. Tal vez. Por aquí siempre hay zorros. Sí, zorros, repitió Harold, como saboreando la palabra, antes de alejarse lentamente. Ethan comenzó a elaborar un plan. No podía entrar de nuevo al cobertizo sin que Harold lo supiera. Necesitaba pruebas. Algo que demostrara que sus sospechas eran reales. Y para eso, tendría que vigilarlo más de cerca que nunca. Pero lo que descubriría en los días siguientes no solo cambiaría su visión de Harold, sino que lo empujaría a una confrontación peligrosa, una que pondría su propia vida en riesgo. Los siguientes 3 días, Ethan observó a Harold con una paciencia casi obsesiva. Desde una ventana lateral de su casa, mantenía un registro de las horas en que el vecino salía, entraba o encendía la luz del cobertizo. Notó un patrón inquietante. Siempre, alrededor de las 2:15 de la madrugada, Harold se levantaba, encendía esa lámpara exterior y pasaba entre 30 y 40 minutos dentro. Luego, regresaba a su casa y no volvía a salir hasta la mañana. La noche del 4.º día, Ethan decidió que ya no podía esperar más. Preparó una pequeña mochila, linterna, guantes, una palanca metálica y una cámara de fotos antigua. No tenía intención de robar nada, solo abrir ese candado y registrar lo que encontrara. Esperó a que Harold se retirara de nuevo y, cuando la luz del cobertizo se apagó, comenzó su movimiento. La nieve crujía suavemente bajo sus botas, cada paso acompañado por el temor de que una ventana se iluminara o el perro ladrara de nuevo. Esta vez, al llegar, notó algo distinto: el candado no estaba cerrado. Lo tomó como una señal, quizá una oportunidad única. Empujó la puerta de madera y un aire helado, casi subterráneo, le golpeó el rostro. La linterna iluminó un estrecho pasillo descendente, con escalones de madera podrida que chirriaban con cada pisada. El olor a humedad y óxido se intensificaba a medida que bajaba. Al final de la escalera, un pasadizo angosto se abría hacia lo que parecía un sótano excavado directamente en la tierra. Las paredes eran una mezcla de piedra y raíces expuestas, y en el centro, una mesa metálica con varias herramientas extrañas, algunas cubiertas de un líquido oscuro ya seco. Pero lo que realmente heló la sangre de Ethan fue el sonido. Un leve susurro, no, más bien un sollozo. Provenía de una esquina oscura, detrás de unas cajas apiladas. Ethan se acercó con cautela, moviendo una de las cajas para dejar pasar la luz de la linterna. Lo que vio lo paralizó: una figura encogida, envuelta en una manta sucia, con la piel extremadamente pálida y los ojos muy abiertos, como si llevara días sin ver la luz. Era un joven, no mayor de 20 años, que parecía demasiado débil para hablar. «Tranquilo, estoy aquí para ayudarte», susurró Ethan, arrodillándose. Antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco resonó en el sótano. Un peso enorme cayó sobre su hombro, y todo se volvió negro. Despertó aturdido, con las muñecas y tobillos amarrados. La luz de una bombilla colgante oscilaba sobre él, y frente a su campo de visión apareció Harold, de pie, observándolo sin una pizca de emoción en su rostro. «Te dije que no te metieras en mis asuntos, Ethan», dijo con voz grave. «¿Quién es él?», preguntó Ethan, mirando hacia el muchacho en la esquina. «¿Qué le hiciste?». Harold soltó una risa corta, carente de humor. «Ese chico vino a mí, igual que otros antes. Nadie los buscaba, y ahora tienen un lugar donde quedarse». Ethan sintió que el estómago se le encogía. No sabía si Harold estaba diciendo la verdad o si aquello era una distorsión retorcida de la realidad. Harold se agachó hasta quedar a su altura. «Esta noche, Ethan, tú decidirás si entiendes o si te unes a ellos». Un ruido repentino proveniente del exterior interrumpió el momento, golpes fuertes en la puerta principal del cobertizo. Harold se tensó y miró hacia las escaleras. Los golpes se repitieron, acompañados de una voz. «Departamento de policía. Abra la puerta».
Ethan no entendía cómo, pero alguien había llamado a las autoridades. Harold dudó un instante, luego corrió hacia la escalera. Aprovechando la distracción, Ethan comenzó a frotar las cuerdas contra el borde afilado de una de las herramientas cercanas. Sus muñecas sangraban por la fricción, pero finalmente logró liberarse. Se levantó tambaleante, ayudó al joven a ponerse de pie y, entre ambos, alcanzaron la escalera. Arriba, la puerta del cobertizo estaba abierta y las luces rojas y azules iluminaban la nieve. Harold ya no estaba a la vista. Un oficial tomó a Ethan por el brazo y lo sacó apresuradamente. ¿Estás bien?, preguntó el agente. Sí, pero Harold se ha ido, respondió, todavía jadeando. Esa noche, registraron la propiedad por completo. Encontraron rastros de otras mantas, restos de comida y huellas que se internaban en el bosque, pero no hallaron a Harold. Pasaron semanas, luego meses, y el vecino nunca regresó. Algunos decían que había muerto en el bosque, otros, que seguía merodeando por la zona, escondido en algún refugio. Ethan y Claire vendieron la casa y se mudaron lejos, pero Ethan nunca olvidó aquella noche. A veces, al cerrar los ojos, todavía podía escuchar el clink, clink, clink metálico en la distancia, y se preguntaba si Harold había encontrado a alguien más que necesitara un lugar donde quedarse.